Bueno, empecemos con la pregunta número 1. Era básicamente sobre si entendimos el problema referente al día de hoy. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuál de las siguientes es una solución del siguiente problema de selección de actividades? Que se daba un conjunto que representa a las actividades que vamos a tener en cuenta para hacer un proceso de selección de ellas y veamos los resultados. Bueno, el 75% respondió, en este caso la opción A que aparece en este cuestionario, el 20% la B y el 5% la C. Entonces aquí, digamos, básicamente era ver si realmente entendimos el problema. Entonces, ¿cuál era el problema de selección de actividades? El problema de selección de actividades básicamente era, tenemos un conjunto de actividades, cada una de las actividades tiene su inicio, su momento de inicio, su tiempo de inicio y su tiempo de finalización. O sea que en ese orden, eso quiere decir que, por ejemplo, si tomamos la pareja 0,3, nos va a dar el tiempo digamos, el tiempo de inicio 0, tiempo de finalización 3 de la actividad que aparece de primera en sus pantallas. La actividad 5-6 y empezaría en el momento 5 y terminaría en el momento 6. La actividad 1-9, pues el momento 1 empieza, en el momento 9 termina, y la actividad 7,9 iniciaría en el momento 7 y terminaría en el momento 9. Entonces, esa era la entrada, esa era una entrada, una instancia de un problema de selección de actividades. ¿Cuál era la salida que esperábamos? Entonces, básicamente era, en este caso, un nuevo problema de optimización, donde lo que queremos es maximizar la cantidad de actividades que vamos a seleccionar, pero teniendo en cuenta que esa selección considera la compatibilidad que haya entre esas actividades. Decimos que dos actividades son compatibles en la medida que no se solapen. Entonces, ¿qué significa que no se solapen? Que el tiempo de finalización de una no sea mayor, mejor dicho, que no haya una intersección entre los tiempos de la una y la otra. El peor caso sería, digamos, sin compatibilidad, es que una actividad termine cuando la otra actividad inicie. Ahí todavía no habría incompatibilidad, pero si ese tiempo de la que empieza primero supera el tiempo de inicio de la que empieza de segundo, allí ya habría una incompatibilidad, que habría un cruce de horarios. Lo mismo que ocurre cuando ustedes están viendo su programación de cada semestre y ustedes tienen matriculado una materia y tienen problemas para hacerlo porque se cruza con otra materia. Allí que hay una incompatibilidad de horarios. Entonces aquí básicamente tenemos el mismo problema. Entonces, viéndolo así, entonces lo que queríamos era ver cuáles son las actividades que nos permiten maximizar ese número de tal manera que haya compatibilidad. Entonces, en este caso, la respuesta A, verifiquemos, cumple con la compatibilidad, ¿sí? Porque cada una de las actividades que estamos seleccionando no se cruza con ninguna de las otras que se han seleccionado. O sea, entre todas ellas se pueden realizar. Es, digamos, el conjunto con el mayor número de elementos posible que sea compatible. También, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si nosotros incluyéramos el elemento faltante, que sería en este caso la actividad 1.9, pues la actividad 1.9 evidentemente se cruza con todas las otras actividades, porque la actividad 1.9 empezaría en el momento 1, lo cual implicaría que ya de por sí se cruza con la actividad 0.3. Y naturalmente también se cruzaría con la actividad 5.6 y con la actividad 7.9, ya que no podríamos alegar la actividad 1.9 a pesar de que estaba en el conjunto inicial. Por eso la respuesta C no sería correcta, porque a pesar de que tiene un número de actividades mayor, ese conjunto no sería un conjunto compatible. O sea que por eso la C no es. Y la B tampoco lo es, porque lo que estaríamos haciendo al dar una respuesta como la B, no sería maximizar la cantidad de actividades. Estaríamos maximizando qué cosa, si seleccionáramos la B. Estaríamos maximizando es el tiempo de ocupación, digamos, o el tiempo de duración el tiempo total que sumarían las actividades seleccionadas, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos una actividad
que dura 8 unidades, y es cierto que esa selección permitiría maximizar ese número de unidades de tiempo que tomarían las actividades seleccionadas, porque si tomábamos la A, solamente tendríamos la suma de 3, que sería la duración de la actividad 1, más 1, la duración de la actividad 2, y más 2, la duración de la actividad 3. O sea, tendríamos 6 en total. O sea que la duración total sí sería pues, mayor, obviamente en B, pero en este caso ese no es el problema que queremos resolver. Entonces aquí era muy importante, es muy importante tener presente eso. ¿Preguntas, muchachos, sobre en qué consiste el problema de selección de actividades? Bueno, por aquí veo que no hay dudas. Bueno, muy bien, muchachos, entonces sigamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 2. Entonces, la pregunta número 2, ¿qué tenemos? Tenemos exactamente lo mismo. Tenemos, digamos, básicamente lo mismo, no exactamente lo mismo, porque tenemos ahora otra instancia. Bajo esta instancia, habiendo comprendido bien el ejemplo anterior, pues la respuesta es también bastante directa. Veamos cuál es la respuesta. En este caso, buscamos lo, lo mismo, buscamos maximizar el número de actividades, pero en este caso ocurre algo interesante, que en el caso anterior no pasaba, y es que tenemos 3 actividades, ¿cierto? Y resulta que las 3 actividades son conflictivas entre sí, es decir, cualquiera de ellas entra en conflicto con las otras presentes, o sea que eso quiere decir que entre esas 3 actividades que tenemos solamente podríamos seleccionar una de ellas. Si nosotros seleccionamos la actividad 04, pues como esa actividad no es compatible con las otras dos, porque se cruza con ellas, significa que esa sería la única que podemos seleccionar. Lo mismo ocurriría con la actividad 36 y con la actividad 29. O sea que siempre nos va a tocar seleccionar una de ellas, a lo sumo. O no seleccionamos nada o seleccionamos una. No podemos seleccionar 2 ni 3, porque entonces no tendríamos compatibilidad entre esas actividades. Entonces, entre las opciones que teníamos, teníamos la A, la B y la C. La A es la correcta. ¿Por qué es la correcta? Porque como estamos buscando maximizar ese número de actividades, y en este caso, lo mejor que podemos conseguir bajo esa función objetivo es seleccionar una sola. Quiere decir que tanto la solución que considere a la actividad 04, como la que considere a la actividad 36, como la que considere a la actividad 29, cada una de esas soluciones son igualmente óptimas. ¿Por qué son óptimas? Porque nuestro criterio es maximizar la cantidad de actividades. Y como en los 3 casos, el número de actividades que vamos a seleccionar son una, y no hay manera de seleccionar 2, porque si seleccionamos 2 actividades son no compatibles, pues quiere decir que la opción A es óptima. ¿Es la única solución óptima? No. También pudimos haber contemplado como solución óptima el conjunto que tenga la actividad 3.6 o el conjunto que tenga la actividad 2.9. O sea, en este caso tendríamos 3 soluciones posibles para este problema de selección de actividades. Alguien podría decir, pues, ¿no sería mejor entonces incluir en lugar de la actividad 04 la actividad que tenga 2.9? Pues porque la actividad 2.9 dura más tiempo. Puede que tenga sentido, puede que el sentido común nos diga que si tenemos que seleccionar una actividad y no podemos seleccionar más, pues tratemos de seleccionar la que más nos dure, pero eso no está en la formulación del problema como estaba planteada. O sea, la formulación del problema que tenemos es, nos están pidiendo maximizar la cantidad de actividades, entonces cualquier solución que permita maximizarla, pues es óptima. O sea que bajo ese criterio y no teniendo en cuenta ningún otro criterio adicional, pues entonces la respuesta 04 sería igual de buena y aceptable que la solución 2.9 o la solución 3.6. ¿De acuerdo? Pues por eso la respuesta sería la A. Ahí también pudimos haber puesto, repito, 3.6 o pudimos haber puesto 2.9. La B, pues obviamente no es la respuesta correcta porque allí hay un cruce. La actividad que acaba primero acaba en el instante 6 y la actividad que inicia de segundo, la otra actividad que inicia lo hace en momento 2. Por lo tanto, quiere decir que va a haber naturalmente un cruce entre ellas. Y pues en la C lo mismo ocurre, pues porque tenemos las 3 actividades.
O sea que, bajo ese orden de ideas, pues la respuesta correcta es la. ¿Preguntas, muchachos, sobre este caso? Bueno, por acá Sebastián dice no, Ramírez dice que está claro. Bueno, muy bien. Pues si no hay preguntas, continuamos con la siguiente. Pregunta número 3. Ahora nos preguntan por el valor de la solución. ¿Cuál es el valor de la solución del siguiente problema de selección de actividades? Nuevamente tenemos un conjunto de actividades y nos están preguntando en este caso por el valor de la solución. Veamos. Muy bien. Entonces, observen que el problema que tenemos aquí es básicamente es el mismo de la pregunta número 1. O sea que si en la pregunta número 1 nosotros nos dimos cuenta que una solución óptima, en este caso la única, es el conjunto que tiene la actividad que aparece aquí de primera, la actividad que aparece aquí de segunda y la actividad que aquí aparece de tercera, de cuarta, perdón. Entonces quiere decir que el valor de esa solución pues debe ser 3 porque nosotros lo que queremos medir es la cantidad de actividades que vamos a seleccionar. Ese es nuestro criterio de medición. Nuestro criterio para saber si una solución es óptima o no lo es el número de actividades que hacen parte de esa solución. Por lo tanto, en ese caso el valor es 3. 4 no puede serlo, no puede ser 4 porque 4 significaría que existe que cualquier solución óptima tendría un valor 4. O sea que eso quiere decir que las soluciones óptimas incluirían, o la solución óptima en este caso incluiría a las 4 actividades. Pero eso no es posible porque tenemos la restricción de la compatibilidad. Por ese motivo, 4 no puede ser. Y tampoco puede ser 1 porque uno querría decir que el número máximo de actividades que podemos seleccionar compatibles es 1. Y eso pues no es cierto, porque en ese caso lo máximo que podemos hacer es 3. Claro, hay una posibilidad y es que solamente seleccionemos la actividad que está de tercera, o sea, la actividad 1.9. Si seleccionamos esa actividad, todas las demás no se van a poder llevar a cabo. Sin embargo, esa alternativa no es la óptima. Y como no es la óptima, el valor de esa solución no nos interesa porque lo que queremos maximizar es el número de actividades. Por lo tanto, tampoco sería la opción 1 y pues naturalmente 0, pues tampoco porque eso querría decir básicamente que no es posible seleccionar ninguna actividad. Y en principio, independientemente del problema de selección de actividades, si tenemos por lo menos una actividad a considerar, pues uno esperaría que el mínimo valor de la solución sea 1, ¿no? Asumiendo que hay por lo menos una actividad en consideración, ¿no? Listo. Preguntas, muchachos. ¿Está claro la pregunta número 3 y la respuesta correspondiente? Bien, sigamos. Ahora, esta pregunta ya tiene que ver más con cómo podemos formular o cómo podemos entender el problema. El número de subproblemas del problema, de ese problema de selección de actividades, bajo una estrategia exhaustiva o una estrategia de fuerza bruta podría ser, sería, teníamos 4 posibilidades: exponencial, lineal, cuadrático y logarítmico. Bueno, muy bien. El 78% respondió exponencial. Muy bien. ¿Por qué sería exponencial? Porque identificaríamos que este problema, al momento de quererlo solucionar con una estrategia exhaustiva, finalmente el número de problemas que podríamos terminar armando sería exponencial.
Ahí, Porque, porque he seleccionado ahí exponencial. respondió Javier en el chat. Ah, bueno, gracias. Ok, muy bien, Javier. Yo entendí exhaustiva como fuerza bruta, o sea, probar todas las combinaciones. Excelente, Javier. Exactamente, es por eso. Entonces, algo importante, muchachos, es que cuando uno habla de una estrategia exhaustiva, es posible que haya muchas, no haya una sola estrategia exhaustiva. Depende mucho de la formulación del problema, lo mismo aplica para el proyecto. En el proyecto o en cualquier problema de optimización, pueden haber, dependiendo de los elementos que entren en juego, diferentes maneras de hacer ese recorrido. ¿Vale? En este caso, cuando hablábamos de subproblemas, nos referimos a los subproblemas que finalmente vamos a tener que solucionar independientemente si son los mismos o no. Imagínense ustedes que, pues, que en este caso, como nosotros volviendo a la pregunta anterior, ustedes ven que tenemos un conjunto de actividades. Finalmente, si uno quiere generar, uno puede generar diferentes subproblemas donde deje de considerar, ¿cierto? Cualquiera de esas actividades que tenemos ahí presentes o que consideremos cualquier subconjunto de las actividades que tenemos allí. Ahí tendríamos que un subproblema, naturalmente, porque no estaríamos seleccionando o teniendo en consideración todas las actividades, pero, pero el número de esos subproblemas finalmente obedecería es a la posibilidad de que consideremos un subconjunto de las actividades que tenemos inicialmente. Por ejemplo, en este caso, tendríamos 4 actividades, ¿cierto? Y tenemos a 4 actividades, digamos que uno podría plantear que puede tener muchísimos subproblemas en términos de escoger un subconjunto de ese conjunto de actividades. E igualmente uno podría entonces entrar a evaluar esos posibles subconjuntos como posibles soluciones del problema, lo cual nos llevaría en ese caso a un número de 2 a la 4 de 2 a la 4 combinaciones, ¿cierto? O sea, un número de 16. O sea, que solamente con 4. Entonces, imagínense cómo sería si tuviéramos 20 o 30 o 500 actividades que tuviéramos que seleccionar. Entonces, está bien, muy bien. Entonces, esto es muy importante porque eso lo que quiere decir es que incluso en este problema de selección de actividades también vemos, digamos, el desafío computacional al que nos enfrentamos si queremos solucionar un problema utilizando fuerza bruta o una estrategia exhaustiva. ¿Vale? Entonces, no sé si haya más alguna observación con respecto a esta pregunta. Bueno, ¿por qué no? ¿Listo? Vamos a la pregunta número 5. El número de subproblemas del problema de selección de actividades bajo una estrategia usando programación dinámica. Miren que este problema se puede obviamente resolver utilizando técnica exhaustiva. Ustedes pueden tomar cada una de las combinaciones o cualquier subconjunto de actividades y lo que pueden hacer es verificar la compatibilidad y asumiendo que se dé, pues entonces contabilizar el número de actividades que tiene y finalmente seleccionar aquel que tiene un número mayor. Oh, listo. En la quinta, ¿qué tenemos? Bueno, muy bien. ¿Cuál sería el número de sus problemas si consideramos programación dinámica? Entonces, la respuesta correcta es cuadrado. Muy bien. De todas maneras, tenemos otras 3 posibilidades, exponencial, lineal, logarítmico. Creo que también lo hemos dicho en una clase anterior. Si nosotros tenemos una técnica de programación dinámica, la idea es que siempre el número de subproblemas sea menor que si lo abordamos utilizando fuerza bruta, pero no necesariamente siempre el número de subproblemas tiene que tener un orden de complejidad, el mismo orden de complejidad. Puede ser que para un problema de optimización, pues la manera en que lo hemos abordado, el número de su problema sea lineal, o sea cuadrático, o sea cúbico, etcétera. Entonces no tiene que ser siempre cuadrático, a eso me refiero. Entonces, pero en este caso concreto, digamos que sí, si ustedes revisaban el material, como yo espero que lo hayan hecho, pues se daban cuenta que ahí se planteaba una formulación y que bajo esa formulación el número de sus problemas efectivamente era cuadrático. Entonces, vamos a revisar un momento ese, ese punto para que los que no hayan visto claramente por qué es cuadrático lo puedan ver.
Bueno, muy bien. Aquí está, aquí ya creo que estamos viendo son las diapositivas. Entonces, cuando uno quiere resolver un problema de utilizando programación dinámica, ustedes saben que la idea es empezar con caracterización de la estructura de la solución óptima. Este problema también se puede resolver de esa forma. Entonces, una manera de hacerlo, ¿cuál es? Decir que con A y J nos referimos a la solución del problema S y J. Entonces, miren, muchachos, que cuando hablamos de S y J, estamos dando una caracterización de lo que es el problema en términos de estos índices. ¿Qué es lo que nos quieren decir? Nos quieren decir que vamos a abordar el problema de selección de actividades, pero considerando solamente aquellas actividades que inicien después de que la actividad I termine y antes de que inicie la actividad J. Es decir, el subíndice I y J que ustedes ven en pantalla corresponden a actividades de la instancia del problema que estamos abordando. O sea que volviendo a lo que estábamos viendo en pantalla, es como si nosotros le hubiéramos dado un índice a cada una de las actividades. Por ejemplo, aquí, como habíamos dicho, 0,5 va a ser actividad 1, 1,2 va a ser actividad 2, 2,3 va a ser actividad 3, etc. Entonces, como cada actividad tiene asociado un índice, nosotros nos podemos referir a la actividad diciendo es la actividad 1, la actividad 2, la actividad 3, etc. Y con base en eso es que uno puede finalmente identificar diferentes problemas partiendo del conjunto de actividades de partida. O sea que ese IJ, ¿qué quiere decir? Se refiere a el problema de actividades, pero considerando solamente las actividades que terminen, pero que inicien después de que la actividad I termine y que finalicen antes de que la actividad J inicie. O sea que no son todas las actividades de problemas, sino las que están que cumplen con esa condición. ¿Vale? Otra cosa importantísima, y es que para estos problemas se facilita mucho asumir que las actividades que estamos recibiendo como entrada están ordenadas según su hora de finalización. Es decir, uno puede tener el conjunto de actividades inicial bajo cualquier orden, y finalmente tenemos un conjunto, ¿no? Pero para asuntos de plantear la solución al problema, se facilita mucho si nosotros, en este caso, lo ordenamos o lo tenemos ordenado inicialmente según su hora de finalización. Eso lo vamos a ver más claro cuando veamos la técnica voraz, pero por ahora es importante que tengamos en cuenta eso. O sea, ¿qué esto qué quiere decir? Que la actividad 1 siempre va a ser ¿qué actividad? La actividad que acaba primero, la actividad 2, la actividad que acaba de segundo, y la última actividad que acabe siempre tiene que ser la última actividad bajo ese 8. ¿De acuerdo? Entonces, habiendo dicho eso, cuando uno piensa en la caracterización de la estructura de solución óptima para el problema de selección de actividades, una manera de hacerlo es la siguiente. Y es que si a nosotros nos piden entonces ahora encontrar una solución al problema SIJ, a esa solución la vamos a llamar AIJ. O sea, AIJ, ¿qué son? Son las actividades que podemos seleccionar del problema SIJ tal que sean compatibles y que sea el máximo número posible. Eso va a ser AIJ. O sea, que AIJ es la solución del problema. O sea, un subconjunto de las actividades originales que son compatibles y que es el conjunto de mayor tamaño que cumple con esas características. Entonces, habiendo dicho eso, AIJ lo podríamos nosotros, digamos, definir en función de otras soluciones de otros problemas similares. En este caso decimos que AIJ, aquí lo voy a señalar, AIJ es igual a AIK unido con la actividad K, unido con AKI. ¿Eso qué quiere decir? Que entre en AIJ, que es un subconjunto de actividades, va a haber una actividad acá, donde esa actividad acá tiene que ser ¿qué? Si hay una actividad acá, esa actividad acá tiene que ser una actividad que haya obviamente iniciado después de la actividad I, que haya finalizado antes de la actividad J, ¿sí o no? Porque tiene que ser parte de la solución del problema SIJ. Esa es una actividad acá. Pero no sabemos cuál de todas las actividades posibles es, sino que hay una actividad acá que debe estar allí. Si esa actividad acá es parte de la solución del problema,
Quiere decir que las otras actividades que sean parte de la solución del problema, ¿de dónde vienen? Si la actividad acá fue seleccionada, significa que las otras actividades tuvieron que haber hecho antes o se tuvieron que haber hecho después, ¿sí o no? Sin cruzarse con quién, con la actividad acá. Porque si se cruzan, pues no es compatible el conjunto. Entonces, AIK, A mayúscula AIK, ¿qué quiere decir? Quiere decir la solución a qué problema, al problema SIK, o sea, la solución al problema de actividades, considerando las actividades después de la actividad I, que arranquen después de la actividad I, pero que terminen antes de la actividad K. ¿Por qué es importante que terminen antes de la actividad K? Porque tienen que ser compatibles con la actividad K, ¿sí o no? Y lo mismo ocurre con AKJ. ¿Qué es AKJ? Pues el conjunto de la solución al problema, donde el conjunto de actividades a considerar tienen que empezar después de que la actividad K termine y antes de que la actividad J inicie. De esa manera que estamos garantizando, pues que las otras actividades que se hagan después de AK, pues tienen que ser parte de la mejor solución al problema SKJ. ¿De acuerdo, muchachos? O sea, lo que estamos diciendo aquí básicamente es, si hay una solución óptima para el problema de actividades y hay una actividad que hace parte de esa solución óptima, pues todas las demás actividades que estén allí tuvieron que haberse hecho antes o después. Y esas actividades que tuvieron que haber hecho antes, pues tienen que ser la mejor forma de seleccionar actividades considerando el problema donde tenemos que tener en cuenta actividades que acaben antes de la actividad acá. Y las actividades que inicien después de que la actividad acá termina, pues tienen que ser la mejor solución, la mejor selección de actividades que inicien después de que la actividad acá termine. ¿Sí o no? Porque si no son las mejores, ¿qué ocurre? Pues si no son las mejores, significa que el número de actividades que vamos a seleccionar antes de la actividad acá, pues no va a ser máximo. Y si no es máximo, pues quiere decir que al sumar esas actividades con las que vienen después, el número no va a ser tan grande como el que esperamos. ¿Sí o no? Entonces, por eso ahí se está cumpliendo la propiedad de su estructura óptima. ¿De acuerdo? O sea, que este problema se puede resolver con programación dinámica. Y todo eso que hemos dicho, ¿para qué es? Pues para darnos cuenta que entonces, si ese IJ es la forma en que podemos representar cada uno de sus problemas, pues entonces la cantidad de sus problemas va a estar acotada por los valores que pueda tomar I y por los valores que pueda tomar J. ¿Qué valores puede tomar I y qué valores puede tomar J? El valor más pequeño que puede tomar I, ¿cuál sería? Sería desde el primer problema, ¿cierto? Nosotros supongamos que tenemos la actividad 1, no podría decir de las actividades que inician después de la actividad 1, pero aquí hay algo importante, y es que en el problema original, la actividad 1 también es parte de él. Por lo tanto, uno puede imaginarse que uno crea una actividad dummy, una actividad artificial, una actividad cero, y que esa actividad cero acabe en el instante cero. ¿Para qué? Para poder decir que entonces el problema original consiste de qué? ¿Corresponde a quién? A ese cero, o sea, todas las actividades que inician después de la actividad cero, que sea como esa actividad dummy, que diríamos que es la actividad que acaba en el instante cero, o sea, que eso permite que todas las actividades posteriores estén incluidas. Y tendríamos que nuestra actividad final sería ¿cuál? Va a ser el valor máximo que pueda tomar, por ejemplo, J. El máximo que puede tomar J. No podría pensar, no, pero el valor máximo que puede tomar J es el índice de la última actividad que estamos considerando. Si son N actividades, pues sería N. Pues realmente también sería un N más 1. ¿Sí o no? Porque están diciendo que hay que finalizar antes que inicie la actividad J. No podemos imaginar una actividad artificial, una actividad cero, una actividad final, que sería una actividad N más 1. Entonces, el problema original sería ¿cuál? S sub 0, N más 1. ¿Vale? Otra cosa, la actividad I debe ser anterior a la actividad J, por varias razones. O sea que I siempre tiene que ser ¿qué? Menor, bueno, menor que J, pero cuando lleguemos a un caso base, pues I puede ser terminar siendo igual a J. Entonces I va a ser menor o igual a J. Por lo tanto, el número total de actividades termina siendo cuadrático. ¿Está claro, muchachos? O sea, todos los valores que pueda tomar, todos los valores de F y J terminan siendo un número cuadrático. ¿Por qué? Porque I está en un rango de 0 hasta n más 1, y lo mismo ocurriría, digamos, con J, sabiendo que I tiene que ser menor o igual a J. Aquí tenemos un número cuadrático de actividades.
Aquí tendríamos la definición de costo, pero pues esto ya ustedes lo pueden también revisar con base en lo que hemos hablado en clase. Aquí ustedes pueden ver que como lo que queremos maximizar es el número de actividades, pues entonces la función de optimización es max, y lo que estamos haciendo es considerando todos los valores que pueda tener azúcar, ¿cierto? Entonces, si seleccionamos una actividad, pues obviamente la vamos a contabilizar, y por eso decimos que C y J es igual a max C y K más CK J más 1, porque estamos contabilizando la actividad K. Y obviamente C y K y CKJ son el número de actividades que se van a hacer antes de la actividad K y el número de actividades que se van a hacer después de la actividad K. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando S y J es igual al conjunto vacío? O sea, que no hay actividades que inicien después de la actividad y que acaben antes de la actividad J. Pues significa pues, que obviamente no podemos seleccionar ninguna, y por lo tanto el número de actividades va a ser cero. ¿Ok? Esta sería la definición. O sea, que esto quiere decir que ustedes lo pueden programar y quieren utilizar programación. Número de actividades, entonces, cuadrático. Preguntas, muchachos. ¿Está claro por qué el número de actividades es cuadrático utilizando programación dinámica para este problema?